Buenas tardes, somos del plantel UNIDEP Tijuana de la licenciatura en Enfermería de parte de la doctora Iracema Díaz Pino. Nuestro equipo está conformado por Itzel Carolina Chaides Collazo, Javier Castillo Blanco, Karen Areli González Velázquez, Priscila Viridiana González Fuentes y Génesis Río Sánchez. Hola, bienvenidos. El día de hoy hablaremos del tema sistema nervioso, que englobará los siguientes temas de fisiología nerviosa, sinapsis y transmisiones receptoras y efectoras, sensaciones somáticas. En el potencial de reposo se encuentra en el interior de la célula carga negativa y en el exterior de la célula carga positiva. Y en las neuronas el potencial de reposo es de menos 70 minivolts. En este proceso tenemos el estímulo potencial de acción, en el que ocurre la despolarización. En la despolarización se abren los canales de sodio. Después se ingresa el sodio para positivizar el interior. Y posteriormente se invierte la polaridad para así dejar carga positiva dentro y carga negativa afuera. Y en la repolarización se abren los canales de potasio para que el sodio pueda salir y pierda su positividad para que después pueda recuperar la carga negativa y dejar así carga negativa dentro y carga positiva afuera. Potencial de membrana de reposo. La membrana atrapa dentro de la célula moléculas orgánicas grandes con carga negativa y esos permiten solo difusión limitada de iones inorgánicos con carga positiva. Este da por resultado una distribución desigual de esos iones a través de la membrana. La acción de las bombas de sodio y potasio también ayudan a mantener una diferencia de potencial. Estas bombean hacia afuera 3 iones de sodio por cada 2 iones de potasio, que transporta hacia la célula. En parte como resultado de estas bombas, la concentración de sodio es más alta que en el líquido extracelular que en el intracelular. La concentración de potasio es más alta dentro de la célula. ¿Qué es el potencial de acción? Un potencial de acción, o también llamado impulso eléctrico, es una onda de descarga eléctrica que viaja a lo largo de la membrana celular modificando su distribución de carga eléctrica. Entonces es una onda de descarga eléctrica que va a impactar a la membrana y va a modificar las cargas, las va a despolarizar, principalmente si adentro de la célula es negativo, pues esto la hará positivo, y a la inversa en el líquido extracelular. Ley de todo o nada. Cuando el estímulo se manda y la despolarización llega a menos 55 milivolts, la neurona lanza un potencial de acción. Pero si el estímulo no llega a menos 55, la neurona no lanza un potencial de acción. Entonces, sí o sí, el umbral tiene que ser de menos 55 milivolts. De lo contrario, la membrana continuará en reposo. Despolarización y repolarización. Cuando el sodio entra, la neurona se vuelve más positiva y empieza a despolarizarse. Los canales de potasio se demoran un poco más en abrirse, y una vez abiertos, el potasio sale rápidamente de la célula, revirtiendo la despolarización. Más o menos en este momento, los canales de sodio empiezan a cerrarse, logrando que el potencial de acción vuelva a menos 70 milivolts. La hiperpolarización y reposo pasa cuando el potencial de acción va más allá de menos 70 milivolts, debido a que los canales de potasio se quedan abiertos un poco más. Gradualmente, las concentraciones de iones regresan a los niveles de reposo y la célula vuelve a menos 70 milivolts. La transmisión del impulso nervioso. La excitabilidad neuronal depende de la existencia de distintas concentraciones de iones a ambos lados de la membrana celular y de la capacidad de transporte activo a través de estas membranas. La excitación neuronal se acompaña de un flujo de partículas cargadas a través de la membrana, lo cual genera una corriente eléctrica. Por último, en las cargas eléctricas exteriores e interiores,
En el exterior, en el líquido intersticial, el anión más abundante es el cloro. En el citoplasma, los aniones más abundantes son las proteínas, que en el pH celular se ionizan negativamente, y en el catión más abundante en el líquido intersticial es el sodio y en el citoplasma el potasio. ¿Cómo funciona? La sinapsis se inicia con una descarga química que origina una corriente eléctrica en la membrana de la célula presináptica o célula emisora. Una vez que este impulso nervioso alcanza el extremo del axón o la conexión con la otra célula, la propia neurona segrega un tipo de compuestos químicos llamados neurotransmisores, que se depositan en la hendidura o espacio sináptico. También lo podemos conocer como el espacio intermedio entre esta neurona transmisora y la neurona postsináptica o neurona receptora. ¿Cuál es la función de los neurotransmisores? Los neurotransmisores se almacenan en las vesículas sinápticas, que se vierten en la neurona presináptica hacia la derecha sináptica y produce un cambio en el potencial de acción de la neurona postsináptica. Tipos de sinapsis según el lugar de contacto. Existen 3 tipos de sinapsis, las cuales son axodendríticas, axosomáticas y axoasónicas. También existen tipos de sinapsis según el efecto postsináptico: sinapsis inhibidora y sinapsis excitadora. Ahora bien, ¿cómo se produce la sinapsis química y eléctrica? La sinapsis química se produce mediante un proceso muy rápido de secreción celular en el terminal nervioso presináptica. Las vesículas que contienen los neurotransmisores permanecen ancladas y preparadas junto a la membrana sináptica. La sinapsis eléctrica produce el paso de iones de una célula a través de uniones gap, pequeños canales formados por el acoplamiento de complejos proteicos que se basan en conexiones en células estrechamente adheridas. Terminaciones receptoras y efectoras. Sensaciones somáticas. Sensación. Es el conocimiento consciente o subconsciente de estímulos internos o externos. La naturaleza de las sensaciones y el tipo de reacción generado varían según el destino final que los impulsos nerviosos sensorial tengan en el SNC. En el proceso de las sensaciones se inicia con un receptor sensorial. Un receptor sensorial es una célula especializada en un conjunto de dendritas de una neurona sensorial que vigila un aspecto específico del ambiente interno o externo. Cada uno de los diversos tipos de receptores sensoriales es sensible solo a los estímulos de una modalidad sensorial. La característica de los receptores sensoriales se denomina la selectividad. El estímulo puede responder a una de las 3 formas de energía: electromagnética, luz o calor; mecánica, ondas sonoras, cambios de presión; y química, como en una molécula de dióxido de carbono disuelta en líquidos corporales. Para una sensación deben tener lugar los 4 fenómenos siguientes: estimulación del receptor sensorial, transducción del estímulo, generación de impulsos e integración de los impulsos sensoriales. Clasificación de los receptores sensoriales. Sensaciones táctiles. Tacto. Las sensaciones táctiles generalmente resultan de la estimulación de los receptores táctiles en la piel o en el tejido subcutáneo. El tacto burdo es la capacidad para percibir que algo tuvo contacto en la piel sin que puedan precisar su localización, forma, tamaño o textura. El tacto discriminativo proporciona información específica acerca de la sensación, como el sitio preciso de la piel en que hubo contacto y la forma, tamaño, textura de la fuente del estímulo. Sensaciones de dolor. El dolor es indispensable para la supervivencia, ya que desempeña una función protectora al indicar la presencia de factores nocivos que producen daño en los tejidos.
Desde el punto de vista médico, la descripción subjetiva y el señalamiento del sitio de dolor ayudan a identificar la causa de la enfermedad. Los nociceptores o receptores del dolor son terminaciones nerviosas libres presentes en todos los tejidos, con excepción en el encéfalo. Pueden activar los estímulos térmicos, mecánicos o químicos intensos. Tipos de dolor. El dolor rápido. Ocurre en 0.1 segundos después de ser aplicado el estímulo. Los impulsos se conducen por fibras A delta. Son axones meliénicos de diámetro o intermedio. Es agudo y punzante. Un ejemplo sería al picarte o al cortarte. El dolor lento. Ocurre en 1 segundo o más después de aplicado el estímulo. Su intensidad aumenta gradualmente a lo largo de segundos o minutos. Los impulsos se conducen por fibras C, amilénicas, de diámetro pequeño tipo dolor insoportable. Dolor crónico, urente o sordo. Un ejemplo sería el dolor de muelas. Dolor somático superficial. Es el dolor que surge de la estimulación de receptores en la piel. Dolor somático profundo. Es el dolor que surge de la estimulación de los receptores de los músculos, articulaciones, tendones y aponeurosis. Dolor visceral. Es el dolor que surge de la estimulación de nociceptores en las vísceras. Esto sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención.